Nunca he creído demasiado en el destino. Siempre pensé que la vida se construye con decisiones, que lo que nos pasa es consecuencia de lo que hacemos o dejamos de hacer. Pero aquella tarde de verano, algo cambió. Salí del trabajo agotada, con el cabello recogido de cualquier forma y los papeles abrazados contra mi pecho. El calor de la ciudad era insoportable, y lo único que quería era llegar a casa, ducharme y olvidarme de todo. Apuré el paso para cruzar la avenida, y en cuestión de segundos estuve a punto de perderlo todo. Un automóvil frenó de golpe a escasos centímetros de mí. El sonido de las llantas quemándose contra el asfalto aún lo recuerdo como si fuera ayer. «Cuidado», gritó una voz masculina desde adentro. Me quedé paralizada, con el corazón golpeando tan fuerte que sentía que se me iba a salir del pecho. Cuando levanté la vista, lo vi. Un hombre de mirada intensa, con el ceño fruncido entre enojo y preocupación, me observaba desde la ventanilla. «¿Está bien?», preguntó, y por un momento sentí que sus ojos me desnudaban el alma. No supe qué contestar, apenas atiné a decir, «Sí, lo siento, no lo vi venir». El tráfico detrás comenzó a pitar, y él se marchó sin más. Yo me quedé en la vereda, temblando, con la sensación de que esa mirada no la olvidaría fácilmente. El destino, sin embargo, tenía preparado algo más para mí. Esa misma semana, mi mejor amiga Carla me convenció de ir a una cafetería nueva. Yo estaba cansada, pero acepté. Nunca imaginé lo que ocurriría ahí. El lugar era pequeño, cálido, con luces tenues que invitaban a quedarse. Apenas nos sentamos, escuché una voz familiar en la barra. «Un café americano, por favor». Me giré lentamente y, ahí estaba él, el mismo hombre del auto. Nuestras miradas se cruzaron de nuevo. Primero parecía sorprendido, luego sonrió con un gesto entre tímido y atrevido. «Vaya, parece que no solo casi te atropello, también el destino quiere que nos crucemos otra vez». Carla me miró extrañada, sin entender nada. «¿Se conocen?», preguntó, de una manera poco convencional. Le respondí, tratando de sonreír. Él se acercó con su taza en la mano y se presentó. «Daniel». Yo dudé unos segundos antes de estrecharle la mano. «Lucía». Y así empezó todo, una casualidad que pronto dejaría de serlo. Esa tarde hablamos lo suficiente para que se ofreciera a acompañarnos a casa. Yo fingí que no me importaba, pero por dentro sentía algo extraño, una inquietud mezclada con atracción. Esa noche, al intentar dormir, su rostro seguía rondando en mi cabeza. No sabía por qué, pero presentía que ese encuentro iba a cambiar mi vida para siempre. Y no me equivocaba. Después de aquel encuentro en la cafetería, algo en mí había cambiado. No sabía cómo explicarlo, pero sentía que Daniel se había quedado rondando en mi cabeza. Su voz, su sonrisa, esa mirada que parecía capaz de atravesarme. Era absurdo, apenas lo conocía, pero no podía dejar de pensar en él. Los días siguientes se convirtieron en una especie de juego interno. Revisaba mi celular con la absurda esperanza de que apareciera un mensaje suyo, aunque yo nunca le había dado mi número. Me sorprendía a mí misma sonriendo como una tonta cada vez que recordaba sus palabras. «El destino quiere que nos crucemos otra vez». Y vaya que el destino insistió. Un jueves cualquiera, mientras salía de la oficina, alguien me tocó el hombro. Me giré y ahí estaba él, con esa misma sonrisa pícara que empezaba a reconocer como suya. «Lucía, ¿verdad?», me dijo como si necesitara confirmarlo, aunque yo sabía que no se había olvidado de mí. «Daniel», respondí con un tono entre sorpresa y nerviosismo. Me contó que trabajaba a unas cuadras de mi oficina y que solía pasar por allí a menudo. «¿Coincidencia?», lo llamó él. Yo no sabía si creerle o pensar que estaba buscándome. De cualquier forma, me alegraba verlo. Ese día caminamos juntos unas cuadras. La charla fluyó con tanta naturalidad que me parecía increíble. Hablamos de nuestras rutinas, de lo que nos gustaba y lo que odiábamos del trabajo, de sueños que parecían lejanos. Descubrí que le encantaba la música, que le fascinaba el cine clásico y que odiaba el café frío tanto como yo. En un momento, sin darme cuenta, reí a carcajadas por algo que dijo. Me detuve un segundo, sorprendida de lo fácil que era estar con él. Me miró con esa expresión serena que tenía y dijo: «Deberías reír más seguido, te cambia el rostro». Sentí un calor en las mejillas y desvié la mirada. Nadie me había dicho algo así antes, al menos no de esa manera. En las semanas siguientes empezamos a vernos con más frecuencia. Cafés después del trabajo, caminatas por el parque, alguna salida improvisada. Con cada encuentro, esa chispa entre nosotros se volvía más evidente. Yo me decía a mí misma que debía ir despacio, que apenas lo conocía, pero el corazón no entiende de lógica. Daniel tenía una forma de mirarme que hacía que todo lo demás desapareciera. Recuerdo una noche en particular. Estábamos sentados en un banco,
mirando las luces de la ciudad a lo lejos. De repente, se quedó en silencio, observándome. ¿Sabes?, dijo finalmente, desde aquel día en el auto. Siento que fue como si el universo me hubiera puesto una señal. Me reí, intentando quitarle peso a sus palabras. Una señal de que tenías que frenar más atento, querrás decir. Él negó con la cabeza, sonriendo. No, una señal de que tenía que conocerte. Mi corazón dio un vuelco. Me quedé callada, sin saber qué responder. Y entonces, por primera vez, sentí miedo. Miedo de que todo aquello fuera demasiado bonito para ser real. Esa noche, al llegar a casa, Carla me llamó. ¿Dónde andabas?, preguntó con tono curioso. Con un amigo, respondí evasiva. ¿Un amigo o ese amigo?, replicó con una risa burlona. Me quedé en silencio unos segundos antes de confesarlo. Sí, con Daniel. Carla no dijo mucho, solo ya veo, que no supe interpretar en ese momento. Pensé que estaba bromeando, como siempre hacía. No imaginaba que esa pequeña chispa que yo empezaba a sentir también iba a encender una sombra que con el tiempo lo cambiaría todo. Con el paso de los meses, Daniel dejó de ser ese chico que conocí por casualidad, para convertirse en parte de mi rutina, en alguien con quien quería compartir cada detalle de mi día. Me sorprendía a mí misma esperando sus mensajes, ansiosa por leer un «buenos días» o un «¿cómo estuvo tu jornada?». Eran cosas pequeñas, pero se sentían enormes. No era el tipo de mujer que soñaba con príncipes azules, pero Daniel se acercaba mucho a esa idea que nunca me atreví a decir en voz alta. Las salidas se hicieron más frecuentes. Íbamos a restaurantes nuevos, al cine, al parque, pero lo que más me gustaba era cuando simplemente caminábamos sin rumbo, hablando de todo y de nada. Él tenía esa capacidad de hacerme sentir escuchada, de mirarme con atención mientras yo hablaba de mis planes o de mis miedos. Una noche, recuerdo, estábamos sentados en su auto, estacionados frente al malecón. El viento frío nos revolvía el cabello, y yo llevaba una manta que él había dejado en el asiento trasero. Daniel, con la mirada fija en el mar, me dijo de pronto. ¿Alguna vez pensaste en cómo sería tu vida dentro de 10 años? Sonreí, claro, muchas veces, aunque nunca se parece a lo que imagino. A mí me pasa igual, respondió. Pero cuando trato de imaginarlo ahora, no puedo hacerlo sin incluirte. Me quedé muda, una mezcla de alegría y miedo me recorrió el cuerpo. Era como si alguien hubiera puesto en palabras lo que yo trataba de ocultar. Él tomó mi mano con suavidad. Su piel estaba tibia, y sentí una corriente eléctrica recorrerme el brazo. Me miró fijamente y añadió, Lucía, no sé qué será de nosotros, pero quiero que sepas que eres lo mejor que me ha pasado en mucho tiempo. Yo quería decir algo igual de profundo, pero solo pude sonreír y apoyarme en su hombro. A veces, las palabras sobran. Con el tiempo, empezamos a compartir sueños. Hablábamos de viajar juntos, de recorrer lugares desconocidos, de tener un espacio propio. Nada de eso era real todavía, pero en esas conversaciones nos sentíamos invencibles, como si el mundo entero pudiera ser nuestro. A veces, cuando llegaba a casa después de estar con él, Carla me esperaba con una sonrisa curiosa. Parece que la pasas bien con Daniel, me decía, casi como quien lanza una indirecta. Yo me reía y cambiaba de tema. No veía nada raro en sus preguntas. Después de todo, Carla era mi mejor amiga. Confiaba en ella más que en nadie. Pero ahora, mirando hacia atrás, me doy cuenta de que había miradas, silencios y gestos que yo no supe leer a tiempo. Ese capítulo de mi vida estaba lleno de ilusión. Yo me sentía querida, acompañada, segura. Como si por fin hubiera encontrado a alguien que veía en mí lo que otros nunca habían visto. No tenía idea de que, mientras yo soñaba con un futuro, en las sombras se empezaban a tejer hilos que poco a poco iban a deshacer todo aquello que parecía perfecto. Al principio no me di cuenta. Supongo que es lo normal cuando estás enamorada. Idealizas, confías, cierras los ojos a lo que no quieres ver. Daniel y Carla se habían visto ya varias veces, casi siempre porque yo misma los presentaba. Era natural, pensaba yo, que mi mejor amiga y el chico que estaba conociendo se llevaran bien. ¿Acaso no era lo que cualquiera querría? Que las personas más importantes de su vida pudieran compartir un mismo espacio sin incomodidad. La primera vez que noté algo extraño fue una tarde en la que los tres salimos a tomar algo. Daniel contó una anécdota del trabajo y, antes de que yo pudiera reír, Carla ya estaba terminando la frase, como si supiera exactamente qué iba a decir. Me sorprendí, pero no le di importancia. Pensé que era casualidad, o quizá yo misma había contado de más en alguna conversación con ella. Con el tiempo, esas coincidencias se hicieron más frecuentes. Un día, Carla soltó un comentario mientras estábamos en su departamento.
Daniel siempre pide doble de salsa en sus hamburguesas, ¿verdad? Yo me quedé helada un segundo. No recordaba haberle mencionado ese detalle. Sí, ¿cómo lo sabes? Pregunté con una sonrisa nerviosa. Ah, lo noté la otra vez. Respondió rápido, desviando la mirada hacia la televisión. Lo dejé pasar, pero algo en mí empezó a inquietarse. La segunda señal fue más evidente. Estábamos en una pequeña reunión entre amigos, Carla incluida. En un momento, Daniel hizo un chiste privado y Carla rió antes que yo, como si compartieran un código secreto. Fue una risa distinta, demasiado cómoda, demasiado cercana. Yo me obligué a no pensarlo demasiado. No quería convertirme en esa persona desconfiada que ve fantasmas donde no los hay. Daniel era atento conmigo, y Carla era mi amiga de toda la vida. No había razón para sospechar, ¿cierto? Pero dentro de mí empezaba a crecer una voz que me decía: no ignores lo que tienes delante. Lo que terminó de encender mi alerta fue una tarde en que Daniel pasó a recogerme al trabajo. Yo me retrasé unos minutos, y cuando llegué al auto, lo encontré sonriendo con el celular en la mano. ¿Con quién hablabas?, pregunté con tono casual. Con un amigo, dijo rápido, guardando el teléfono. No insistí, pero algo en su expresión me hizo dudar. Esa misma noche, Carla me envió un mensaje extraño. Oye, no le digas a nadie, pero hoy tuve una conversación interesante. Cuando le pregunté de qué se trataba, me respondió: nada importante, olvídalo. No supe por qué, pero sentí que esas palabras estaban conectadas con Daniel. Hoy, mirando hacia atrás, sé que esas eran las primeras grietas en la pared perfecta que había construido en mi mente. Señales invisibles que preferí ignorar, porque a veces es más fácil engañarse a uno mismo que enfrentar la verdad que duele. No sé exactamente cuándo empezó a cambiar algo dentro de mí. Quizás fue después de aquella risa compartida entre ellos, o de ese mensaje extraño de Carla. Lo cierto es que, de pronto, me descubrí observando con más detalle cada gesto, cada mirada, cada palabra. No quería admitirlo, pero la duda se había instalado en mí como una espina que no podía sacar. Recuerdo un día en particular. Habíamos quedado en encontrarnos los tres para almorzar. Yo llegué unos minutos tarde y, desde la distancia, los vi juntos. Daniel estaba inclinado hacia Carla, diciéndole algo en voz baja. Ella sonrió, esa sonrisa que normalmente reservaba para nuestras confidencias. Cuando me acerqué, ambos se incorporaron rápidamente, como si nada hubiera pasado. Lucía, dijo Carla con entusiasmo exagerado. Justo estábamos hablando de ti. Yo sonreí, pero en el fondo algo me ardía. ¿De mí, o de algo que no debía escuchar? En casa, me quedé pensando una y otra vez en esas pequeñas escenas. ¿Era posible que me estuviera volviendo paranoica? Tal vez sí. Después de todo, Daniel siempre estaba presente para mí, pendiente de mis cosas, haciéndome sentir querida. Y Carla, bueno, Carla había sido mi confidente durante años. ¿Por qué iban a fallarme justo ellos? Aún así, la inquietud crecía. Empecé a notar cómo Daniel respondía rápido a algunos mensajes mientras estábamos juntos. O cómo Carla, de repente, se alejaba para atender llamadas que terminaban en susurros. Lo peor no era lo que veía, sino lo que imaginaba. La mente es cruel cuando se llena de sospechas. Una noche, mientras hablaba con Carla por teléfono, no pude evitar lanzar una indirecta. Últimamente te noto mucho más cercana a Daniel, dije, tratando de sonar ligera. Hubo un silencio incómodo al otro lado de la línea. Luego ella respondió con una risa forzada. Ay, Lucía, ¿ya estás celosa? No seas exagerada. Su respuesta no me tranquilizó. Todo lo contrario, me dejó una sensación de vacío, como si detrás de sus palabras hubiera algo que no quería decirme. Esa misma noche, me quedé despierta hasta tarde mirando el techo. Me repetía que estaba imaginando cosas, que era inseguridad mía, pero en el fondo sabía que la duda ya había echado raíces. Y cuando la duda entra en una relación, aunque no quieras admitirlo, nada vuelve a ser igual. La relación con Daniel seguía su curso, pero yo ya no la sentía igual. Era como caminar por un sendero iluminado al principio y de pronto ver que la luz empezaba a apagarse poco a poco. Él seguía siendo cariñoso, sí, pero había algo diferente en sus gestos, en la forma en que me miraba, en el tono de su voz. Quizás era yo la que había cambiado, porque ya no podía dejar de buscar señales, aunque me doliera encontrarlas. Un viernes, después del trabajo, Daniel me escribió que estaba ocupado y que no podríamos vernos. Lo entendí, o al menos fingí hacerlo, pero algo en su mensaje sonaba distante. Esa misma noche, Carla me llamó para decirme que estaba cansada y que prefería quedarse en casa. Lo curioso fue que, mientras hablábamos, escuché en el fondo de su llamada una risa masculina. No era clara,
pero era suficiente para encender una alarma en mi interior. ¿Con quién estás?, pregunté con tono casual, aunque por dentro temblaba. Con nadie, respondió rápido. Seguro fue la tele. No insistí, pero el corazón me latía con fuerza, como si supiera que había escuchado algo más que un ruido cualquiera. Los días siguientes, empecé a observarlos con más atención. Cuando estábamos los tres juntos, notaba esos silencios incómodos, esas miradas rápidas que parecían huir de mí. No eran obvias, pero yo las sentía. Una tarde, en un café, Daniel dejó su celular sobre la mesa mientras iba al baño. La pantalla se encendió y vi un mensaje entrante. No alcancé a leer todo, solo el inicio. No puedo dejar de pensar en lo de ayer. El remitente era un número sin nombre guardado. Mi garganta se secó, no me atreví a abrirlo, porque sabía que cruzar esa línea significaba aceptar la verdad. Y yo aún no estaba lista. Cuando volvió, sonreí como si nada. Pero dentro de mí, el peso de la sospecha era insoportable. Esa noche, mientras intentaba dormir, pensé en todas las señales que había pasado por alto. Los gestos cómplices, las risas privadas, los silencios sospechosos. Era como si todo estuviera frente a mí y yo me negara a verlo claramente. Me dije a mí misma que necesitaba pruebas, que no podía acusar sin estar segura. Pero al mismo tiempo, la sombra de la traición ya me envolvía, oscureciendo lo que antes había sido un cielo claro. Y en medio de esa tormenta silenciosa, una pregunta no dejaba de repetirse en mi mente. ¿Qué duele más, descubrir la verdad o vivir engañada en una mentira?